días, que Dios le bendiga en esta mañana de domingo, que Dios bendiga de manera especial la familia con la cual Dios le ha bendecido, con la cual Dios le ha rodeado y en la cual Dios le ha puesto para que usted sea un canal de bendición. Esta mañana quiero compartir con usted algunas preguntas y algunos principios de la palabra. Y quiero empezar preguntándole si alguna vez ha pensado cómo se enfrentan los fracasos, cómo lidiar con nuestros fracasos. Porque todos de alguna manera hemos experimentado cosas a las que tal vez llamamos fracasos. Tal vez cuando las cosas no parecen estar marchando como uno lo desea, cuando no sale como uno se lo imagina. O simplemente cuando eh, las cosas a nuestro alrededor pierden aquel color de rosa y sentimos un ambiente pesado y nos sentimos angustiados, nos sentimos cargados. Cuando pensamos que lo que nos está sucediendo tal vez es un castigo de algo que nos merecemos y empezamos a anidar sentimientos de culpa y no recurrimos a Dios, porque si tal vez lo que estamos viviendo es el resultado de lo que hemos hecho, tenemos que volvernos pronto a Dios y ponernos a cuentas y salir de esa etapa si ese es el caso, pero a veces es solo nuestra imaginación. En el libro de Juan, en el capítulo 21, del verso 1 al 6, es un pasaje hermoso, y leo los 6 versículos del capítulo 21. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Solo como contexto a estos 3 versículos, recuerde que Jesús murió, recuerde que Pedro negó a Jesús, recuerde que las esperanzas de ellos se habían disipado, toda esperanza se había ido. Algunos de ellos aún no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Algunos de ellos sentían en él aquel líder hasta militar, o aquel rey que les iba a sacar de aquella opresión en la cual vivían por sus enemigos, en especial por el gobierno romano, y, sus perspectivas de lo que era Dios en sus vidas eran otras, como a veces nos sucede a usted y a mí, que nos acercamos a Dios con una perspectiva, con algunos beneficios y algunas ideas mal focalizadas, y cuando llegamos a Dios pues nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y a veces no se parece en nada a lo que usted y yo nos imaginábamos. Es un momento de tristeza, y dice la palabra que Pedro, y quizás que viendo aquí no queda más que volver a lo anterior, regresar a lo que antes hacíamos, y esto se acabó, ni modo, ahora que nos queda, volvamos a donde estábamos antes de conocer al maestro, volvamos atrás, volvamos a pescar. Y tal vez yo no sé si a usted le ha sucedido en algún momento que las situaciones de la vida nos dicen: bueno, y si dejo botado todo esto, si quedo como antes. Pero bueno, nunca vamos a quedar como antes, porque cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas cambian para siempre. Y cuando nos apartamos o retrocedemos o nos enfriamos, las cosas nunca van a marchar bien. Dice en el verso 4 que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerde que ellos presenciaron
o algunos físicamente y otros les contaron, pero ellos ya habían visto las crucifixiones y sabían cuál era el resultado. Habían visto el cuerpo protegido por guardias eh, en la tumba, y también de los comentarios de toda la nación. Así que pues todo se había acabado. En el verso 5 dice que él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Qué complicado es, ¿verdad? Cuando estás pasando por un mal momento y alguien te pide ayuda. Y bueno, ellos le contestaron que no, no sabemos qué tipo de no. Tal vez, no sé si te ha pasado en algún momento que vienes de un día cargado, angustiado de mucho trabajo, que esos días en los que usted dice: realmente hoy me gané el sustento con el sudor de la frente, vienes agotado, vienes desgastado, y a veces se te acerca alguien de esos que a veces se nos acercan y nos piden una moneda, y no sé si a usted le sucede, pero a veces cuando uno está cansado y ya conoces tal vez la historia de quien te está pidiendo la moneda y para qué la quiere, a veces uno se siente un poco molesto. En el verso 6 dice que él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por un momento, pues espero que usted se haya imaginado todo este cuadro: el lago de Galilea, llamado el mar de Galilea, por sus dimensiones, con oleaje, con tormentas, eh, con peces, y hombres que ya sabían hacer su trabajo. ¿Cuál es la definición del término fracaso? Bueno, falta de éxito, aunque falta de éxito no es sinónimo de derrota. Falta de éxito no quiere decir derrota, pero a veces tenemos esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de angustia, de cansancio, de agotamiento. ¿Y cómo es que algunos reaccionan a esto que se llama fracaso, o cuando no tienen éxitos, o lo que consideramos éxitos? Porque también ambas cosas son relativas dependiendo de la perspectiva con la que la estemos mirando. Algunos hablan de sus éxitos que no tienen nada de éxito, y a veces otros anhelamos éxitos que no tienen nada de éxito. Pero no, la cultura nos ha hecho creer que eso es exitoso. Dice el punto 1 que ellos piensan que Dios no está con ellos. Tienen un sentimiento de abandono. Jesús ya no estaba con ellos. Y es en la mañana cuando Él justo aparece, después de una noche agotada, de una madrugada agotada, sin fruto. Quizás están molestos con Dios, y quizás están pensando que Dios los abandonó, porque aquel maestro que tanto les inspiró, que tantas ilusiones puso en sus corazones, ahora no estaba, y no era así como ellos se lo imaginaban. Ese no era el final que ellos habían planeado. Ese no era el final que ellos esperaban. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros o a vosotras. A veces el sentimiento de abandono de Dios en nuestras vidas, nunca es Dios quien nos abandona,
Siempre somos nosotros quien le abandonamos, siempre somos nosotros que nos distanciamos, ya sea que por sentimientos de culpabilidad, porque creemos que le hemos fallado, porque no hemos dado la talla, y nosotros mismos nos aislamos y nos separamos de Dios, aunque Él nunca se separa de nosotros. La promesa de Jesús que hace en el libro de Mateo, en el verso 28 a 20, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra se les olvidó. Él iba a estar con nosotros siempre y lo mataron. Esto se acabó. Algunos desarrollan un espíritu de miedo, de temor, de complejo y hasta de dudas cuando las cosas no salen como pensamos y planeamos. A veces nos volvemos pesimistas, sin confianza en Dios y sin fe. Pero ninguna de estas cosas le agrada a Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. También dice, tenga la fe, pues los que no la tienen, que son como las olas del mar, que son llevadas de un lado a otro. Doble ánimo, inconstancia. Las circunstancias nos llevan por picos de alegría y por curvas de angustia, de sed, de depresión, de tristeza. Y la palabra de Dios dice que usted y yo no podemos ser llevados por las circunstancias. Usted y yo caminamos por encima de las circunstancias, porque nuestro Dios es el que tiene el control. Ahora, ¿cómo puedo eliminar, cómo puedo remover este miedo al fracaso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es redefinir la palabra fracaso. Porque fracaso no es no alcanzar una meta, es vivir sin tener una meta. Y se lo leo nuevamente. Fracaso no es no alcanzar una meta. Fracaso es vivir sin tener una meta. Fracaso no es no realizar un sueño. Fracaso es vivir la vida sin tener un sueño. La Biblia dice que 7 veces caerá el justo, fracasará y se levantará. 7 veces habla de un número infinito. O sea, no importa cuántas veces las cosas no salgan como lo has planeado, Dios volverá a levantarte una y otra vez. Si tú eres un hombre o una mujer que ha sido justificada por Dios. Si no, tienes que dar el primer paso y es buscar la justificación de Dios. Pero si para aquel que ha sido justificado por Dios es duro una caída, imagínese para aquel que está seguro que no ha sido justificado por Dios. Evite comparaciones. Segunda de Corintios 10, del 12 al 13, leo para usted, dice así: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. No caigamos en el error de compararnos, no caigamos en el error de poner una medida de juicio sobre nosotros mismos que Dios no ha puesto. ¿Cómo vamos a lidiar entonces con esta situación a la que estamos llamando fracaso? Bueno, primero tenemos que saber que Jesús está con nosotros. En el verso 4 dice que Él estaba ahí. Dependa
de Jesús. Muchas veces podemos fracasar, pero realmente fracasamos cuando no dependemos de Él. El día que dejas de depender de Él, ese día realmente fracasas. Necesitamos orar, necesitamos hablar con Él, porque Él siempre aparece o siempre está ahí en el momento preciso y se manifiesta en el momento preciso, pero siempre está ahí. Sepa que Jesús está con usted, reconozca su situación. Verso 5. En el verso 5 ellos le dicen, mire, hemos estado aquí pescando sin éxito. Somos profesionales, nos graduamos, tenemos títulos, tenemos una tradición de generación en generación de familia de pescadores. Nosotros no nacimos ayer en la pesca. Pero no tengas vergüenza de reconocer que a pesar de que tal vez sea algo en lo cual eres fuerte y tienes fortalezas, has fracasado. Sea sincero. No es vergüenza intentar y fracasar, porque quien nunca ha fracasado es porque nunca lo ha intentado. Y a veces enfrentamos situaciones, una entrevista, un examen, un trabajo, un proyecto, un sueño, un emprendedurismo de trabajo, una reinvención. Tal vez conocemos, en la iglesia muchas mujeres con grandes habilidades y dones en sus manos que en esta época de pandemia se han reinventado una y otra vez y las hemos visto haciendo diversos proyectos y cambiando, mejorando, modificando. Si algo no funcionó, no se quedan ahí, se levantan y miran hacia Dios y le dicen, bueno, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Y cuando las vemos están haciendo cosas nuevas. Definitivamente que necesitamos entender que no es una vergüenza intentar y fracasar, porque el que nunca ha fracasado es el que nunca ha intentado, y esto sí realmente es un fracaso. Escuche consejos, verso 6, segunda de Crónicas 20:20, habla de un hombre que justo en medio de la batalla pide consejo a Dios. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Pide consejo, pero si pide consejo haga caso. O, muchas veces pedimos consejo y como no escuchamos lo que queríamos escuchar, no encontramos un cómplice, entonces nos enojamos, nos molestamos, nos irritamos porque no nos dijeron lo que queríamos oír. Y entonces buscamos otro consejero hasta dar con alguno que nos diga lo que sí queremos escuchar. Pida consejo, obedezca, haga caso. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. No le pidas consejo de matrimonio a alguien que lleva encima muchos divorcios y actualmente se encuentra divorciado. No le pidas consejo a alguien que no ha realizado su vida, rehecho su vida, alguien que no ha reinventado su vida. Pregúntele a alguien que tuvo 7 fracasos y ahora está viviendo una vida exitosa. Pregúntele a él, pregúntele al que ya pasó por ese camino, al que experimentó la soledad. Pregúntele a aquel que se enfrentó a las crisis con los hijos, con la familia, con los hermanos, con los papás, y que salió victorioso. Pregúntele a ese, no le pregunte al que en este momento está todavía nadando en ese mar de angustia. Sea sabio, obedezca las palabras de Jesús.
más que la palabra de un hombre, obedezca la palabra de Jesús, porque quizás ellos como pescadores dijeron, no sé, modifiquemos aquí la red, hagamos más pequeña, más grande los espacios, lancémosla así, lancémosla de esta manera. Ellos tenían sus técnicas, pero Jesús simplemente les da una dirección. Ellos no discuten con el Señor y lo intentan de nuevo. Inténtelo otra vez, no se desanime. Y pues los resultados, siempre el resultado será más de lo que usted y yo pensamos. Y en el verso 6 dice que aquellas redes estaban a reventar. Resultados, nuestros ojos espirituales se abren. En ese momento ellos reconocieron que aquel que les hablaba desde la playa era Jesús. Resultados, aprendemos a compartir. Porque muchas veces en la crisis nos centramos en nuestro dolor, en nuestra angustia y empezamos a mimar nuestras lágrimas y dejamos de compartir. Puedes hacer mucho por otros. Aprendemos a confiar en Dios. En el verso 11 y 12. Estos hombres se llevaron la lección de vida y aprendieron a confiar. Este Pedro, que había sido cobarde, que había negado, se volvió y se transformó en un Pedro con autoridad, en un Pedro que impresionaba a aquellos que le escuchaban, aunque no era un hombre con estudios. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga de manera especial su familia. Recuerde que su familia depende de usted y las decisiones que tú tomas van a tener consecuencias eternas, pero también van a tener consecuencias hoy en medio de tu familia. Que tú te conviertas en un canal de bendición para ella. Que Dios le continúe bendiciendo.